Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos en las redes sociales. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva clase. Por medio de este video vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, la enseñanza que cada semana trato de traer para el pueblo de Dios y para aquellos que no tampoco conocen del Señor, lo cual es lo más importante, aquellas almas que no conozcan al Señor, para que de esa forma puedan tener el conocimiento y saber que Cristo es la única esperanza, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesucristo hay salvación. Dicho esto, voy a hablar en este video acerca del pecado. Como ustedes saben, el pecado fue el obstáculo, la muralla, la pared que fue hecha entre la relación del hombre y Dios. Por el pecado vinieron muchas consecuencias malignas a toda la humanidad. Quiero que nos preparemos en oración antes de empezar el estudio, el cual va a ser de muchas bendiciones para cada uno de vosotros. Vamos a ir primeramente delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Padre, te venimos a dar toda tu gloria, toda tu honra y a implorarte, mi Dios amado, que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos abra los ojos espirituales y nos dé el discernimiento y la sabiduría para que cada uno de vosotros podamos entender tu palabra, la cual va a ser enseñada en este momento. Señor, yo te pido que esta palabra no retorne vacía, que esta palabra sea de edificación para cada uno de vosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque por ti podemos venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque por ti ahora somos salvos, ahora somos libres del pecado y de la ira de Dios. Gracias, Señor, porque por ti el pecado fue quitado. Y casualmente de eso es que voy a hablar acerca del pecado. Y la primera pregunta que hago es, ¿qué es el pecado? Entonces, el pecado es el producto de la desobediencia del mandato o ordenanza de Dios al hombre, por lo cual el hombre sufrió la consecuencia de ser apartado de la presencia de Dios. Por eso le digo que ese fue el obstáculo que ha venido a meterse entre el medio de la relación del Dios y el hombre, Dios su creador. El pecado ha traído muchas malas consecuencias a la humanidad. Y lo vamos a ver según vayamos haciendo el estudio. Dice, el pecado vino a ser el obstáculo que se puso entre la relación del hombre con Dios su creador. Fue la pared que separó desde aquel día, en el principio de la creación, la comunión con Dios y el hombre. Otro significado que encontré en el diccionario bíblico del pecado dice, pecado es errar el blanco de la voluntad de Dios por elección propia o por debilidad humana. Esa es otra definición que tiene el pecado. O sea, que es algo que usted toma por su propia cuenta, hacer algo que tal vez no es correcto hacerlo, y usted por su voluntad decide hacerlo. Entonces, ahí usted está rompiendo cualquier mandato que le haya dado a alguien acerca de que no haga eso porque si no, esa cosa está mal hecha. O sea, puede ser cualquier cosa que tal vez no es bueno para el ser humano, pero que usted, a pesar de eso, usted lo quiere hacer porque quiso hacer su voluntad. Es algo así como el pecado. Así fue que el pecado empezó cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del fruto prohibido, y Adán y Eva desobedecieron al Señor y quisieron hacer su propia voluntad, y ahí nació el pecado. Si en verdad queremos saber cómo fue el pecado,
el cual entró en la humanidad, simplemente nada más tenemos que leer en la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. El capítulo entero habla acerca de la desobediencia del hombre y del pecado. Y si usted la puede leer más tranquilamente, usted verá todas las consecuencias que el pecado trajo al hombre y ha seguido trayendo hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios explica cómo nació el pecado, el cual fue el resultado de la condenación y la muerte del hombre, porque el pecado también trajo la muerte al hombre. Vamos a buscar a Santiago 1, 14, 15. Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entiendo de que dice este versículo, entendiendo lo que dice este versículo, podemos ver que el pecado puede nacer siempre y cuando que la persona con su propia decisión es cautiva por su mente y decide hacer su propia voluntad. Entonces ahí es que dejamos que nuestra mente haga lo que cree que es correcto, pero no lo es, puesto que ya tomamos nuestra voluntad y no vamos a creer lo que en verdad sea lo que Dios nos quiera enseñar o revelar. Y ahí nace la duda y automáticamente dudamos del carácter de Dios, el cual es un Dios santo, soberano, inteligente y sabio. Y de esa forma le damos paso al pecado. Le damos la libertad a que el pecado nazca. Cuando las personas son llevadas por sus emociones a hacer algo que no es correcto, tendrán las consecuencias de crear una situación la cual nacerá el pecado. Cuando hacemos acciones o tomamos actitudes que desobedecen la voluntad de Dios, lo estamos traicionando y al mismo tiempo no confiamos en su palabra. No confiamos en lo que Él nos está mandando a hacer, por no hacer lo bueno y querer hacer nuestra propia voluntad. Porque cada cosa que Dios nos manda a hacer, téngalo seguro que es algo bueno, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos haga nada malo. Ahora bien, no me malinterprete, siempre y cuando hacemos el bien, podemos hacer también nuestra voluntad, nuestra propia voluntad, porque Dios nos dio libre de albedrío para tomar nuestra propia decisión y voluntad. El punto es que siempre que busquemos hacer el bien y no el mal, entonces podemos hacer nuestra voluntad. De esa manera estaremos, si nosotros hacemos el bien, entonces de esa manera estaremos alineados a la voluntad de Dios y así vamos a agradar a nuestro Dios creador. Algunas personas creen que no son pecadores porque tal vez viven una vida tranquila, ayudan a personas necesitadas, hacen buenas obras, siempre están pendientes a la necesidad del otro, y por eso se quieren justificar de que no son pecadores y que no necesitan ser perdonados, porque no le hacen mal a nadie, lo cual está muy bien que usted pueda ayudar y que usted no le haga mal a nadie y que haga buenas obras y que no haga el mal. Todo eso está de maravilla, pero con todo y eso la persona seguirá siendo pecadora, porque yo se lo voy a demostrar en la palabra, donde la misma palabra de Dios nos lo dice, que no hay ninguno, ni aún justo. Somos pecadores, todos somos pecadores, porque el pecado que entró en el principio de la creación, todas las generaciones han sido heredadas del pecado. Entonces esto no es por obra, no es porque usted
sea bueno, porque usted no ha matado a nadie, porque usted no ha robado a nadie, porque usted siempre ayuda al necesitado y que siempre está haciendo el bien. No, eso no funciona de esa manera, mis hermanos y amigos que me escuchan. Una vez usted nace en este mundo, usted nace como un pecador, porque ya usted tiene la naturaleza pecaminosa. Fuimos heredados de esa naturaleza pecaminosa y solamente una persona puede quitar ese pecado y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante según vayamos dando la clase. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted puede, como le dije, podrá decir, pero hermano, si yo no hago lo malo, no he robado, no he matado, no he engañado a nadie, hago siempre que puedo el bien, ¿cómo la palabra de Dios dice que yo soy un pecador? Con todas las cosas buenas que hago y con todas las ayudas que yo puedo hacer y vivo en tranquilidad, perdón. Y con todo y eso soy pecador. Pues sí, mi hermano, o amigo que me escucha, como le estaba diciendo, heredamos ya ese pecado, no es por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Romanos 5:12 para tener una mejor idea y poder más claramente ver lo que nos dice la palabra acerca del pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, óigame bien, la misma palabra lo está diciendo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claramente nos lo está diciendo la palabra de Dios, que todos los hombres pecaron. No hay ningún justo, ni uno. Todos somos pecadores. Entonces, la razón por la cual todos somos pecadores fue porque heredamos, como le dije, ese primer pecado que entró al principio de la creación por el primer hombre, Adán. Sigamos leyendo el versículo 18 y 19 de este mismo capítulo, del capítulo 5 de Romanos, donde dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Claramente nos lo dice la palabra, que todos somos pecadores, no importando las obras que hagamos, porque eso fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. En otras palabras, eso es la consecuencia del pecado. El pecado también trajo la muerte. El mismo Dios se lo dijo, Jehová Dios se lo dijo a Adán y a Eva, si comen de ese fruto serán muertos. Pero lo que la serpiente, Satanás, engañó a Adán y a Eva fue que le dijo, ¿sabe Dios que no morirán? Porque él le estaba diciendo que no iban a morir físicamente, pero lo que Dios le estaba diciendo era que iban a morir espiritualmente. Y eso es por lo cual nosotros necesitamos a un Salvador para que esa alma vuelva a nacer de nuevo. Esa clase la voy a traer más adelante, el por qué es debido nacer de nuevo. Así se va a llamar el título de la clase que voy a preparar en la siguiente enseñanza. Entonces dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, claramente nos lo dice la palabra que todos somos pecadores, no importando las obras que hagamos, porque eso fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero escuchemos el amor y misericordia de nuestro Dios. A pesar de que todos somos pecadores y condenados a pasar por la ira de Dios, dice que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. ¿Quién fue ese hombre el cual trajo la justificación de vida a la humanidad? Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, por el cual hay salvación a todos los hombres que creen en Jesucristo como el Salvador del mundo. O sea que solamente es a través de nuestro Salvador Jesucristo. El versículo 19 dice de esta manera,
Porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea que nosotros somos justos en Cristo Jesús. Todos aquellos que creen en Jesucristo, todos aquellos que se arrepienten y acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted viene a ser un justo. Usted viene a vivir por la eternidad. Usted viene a nacer de nuevo. Su espíritu renace de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hemos visto que el pecado trajo la condenación de muerte a toda la humanidad, no importando si la persona es buena o mala. Todos somos pecadores delante de la presencia de Dios. Lo hemos visto claramente. Ahora bien, voy a hablar acerca de pecado que es pecado. No importando si la persona cree que porque fue un pecadito, algo insignificado, no de mucha importancia, algo como una mentirita blanca o algo chiquito o pequeño, que ese pecado no puede pasar por alto delante de Dios. No, de ninguna manera. Un pecado es un pecado. En otras palabras, no hay pecado ni chiquito ni grande. No hay mentira chiquita ni blanca. Usted habla mentira, ya usted está pecando. Pecado es pecado. Quiero decirle, mi querido hermano, la persona que piense y cree de esa manera está completamente equivocada de que hay pecado grande o pecado pequeño. No. Como le dije, un pecado es un pecado. No importando cuál sea la situación o la consecuencia que pueda traer eso. Porque la misma palabra dice en Romanos 2:11, porque Dios no tiene acepción de persona. Eso lo dice claramente en Romanos 2:11. Todos somos iguales para nuestro Dios. De la misma manera, es igual con el pecado. Un pecado es pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros estamos comportándonos y cómo estamos viviendo nuestra vida para no seguir pecando. Porque una vez usted viene a los pies de Jesús, ya usted es completamente libre del pecado. Y de esa manera usted no puede seguir viviendo esa vieja vida. Usted tiene que empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, hay un solo pecado. Escuchen bien, dije pecado. Sea uno o mucho, sigue siendo pecado. Este pecado va más allá del perdón, el cual es identificado como blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado endurece el corazón que no responde a Dios ni se arrepiente ante Él. O sea, toda persona que hace blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, ese pecado no se le perdonará. Porque está blasfemiando con el Espíritu de Dios, el cual es la tercera persona de la deidad de Dios. O sea que es el mismo Dios que usted está levantándole calumnia. Blasfemia contra el Espíritu Santo es ignorar o desacreditar constantemente la obra del Espíritu Santo. La persona que piensa y actúa de tal manera decide rechazar todas cosas de Dios y también a Cristo. Su corazón se vuelve tan duro que está muerto para Dios. Entre comillas, estos son los que llaman corazón de piedra, que no tienen ningún tipo de compasión, sentimiento o amor. Y de esa persona hay 2 o 3 que no tienen un corazón de carne, que tienen personas que son completamente malas, que no tiene compasión ni sentimiento para nada. Ese es el tipo de persona que blasfemian contra el Espíritu Santo de Dios. Lo contrario a las personas que se preocupan por sus relaciones con Dios, tienen un corazón que sigue vivo, se arrepienten y reciben el perdón de Dios.
porque Dios perdona a todos los pecadores arrepentidos. Dios lo perdona. Amigo que me escucha, usted se quiere arrepentir, no importando qué pecado usted haya cometido, usted se arrepienta de corazón y Dios lo va a perdonar, porque su palabra Él lo dice y es una promesa de Dios. Muchas personas creen que han hecho algo tan malo que Dios no puede perdonarlo nunca. Y no es así. Dios es un Dios de amor y misericordioso. Y como le dije, amigos, que me escucha, si usted se arrepienta de corazón, el Señor lo va a perdonar. Ahora bien, si está preocupado por el perdón de Dios, este sentimiento o hecho indica que no has cometido pecado imperdonable. El Señor siempre está dispuesto a perdonar si una persona se arrepiente de verdad. Consideremos la conversión de Saulo de Tarso, el cual era un perseguidor, un asesino de todos los cristianos. Perseguía a los cristianos y los mataba. Pero ¿qué le pasó camino a Damasco? Donde el Señor se le presentó y le dijo: ¿por qué me persigue, Pablo? Entonces ahí él fue ciego por 3 días, hasta que otro cristiano llamado Ananías oró por él. Cuando el Señor le dijo en visión al hermano Ananías, oró por él. Cuando el Señor le dijo en visión: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, ponle las manos encima para que recobre la vista. Entonces podemos ver que de esa conversión de Pablo, el cual antes se llamaba Saulo, fue verdaderamente una conversión legítima. Y se puede decir que fue legítima porque Pablo fue el apóstol y fue uno de los que escribió casi la última parte del Nuevo Testamento. O sea que verdaderamente él se convirtió y él fue transformado de su mal pensar y de su mal vivir, y vino a servirle al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, porque Dios lo perdonó a pesar de que había matado y perseguido a la iglesia, lo cual era un ataque directo contra el propio Jesús, porque estaba persiguiendo a su iglesia. Eso usted lo puede leer en Hechos 9:4, y así usted lo va a leer y va a poder meditar y estudiar cómo fue que Saulo fue transformado y vino la conversión, y entonces desde ahí empezó a llamarse Pablo, y fue el apóstol más grande que tú has tenido la iglesia de Jesucristo. Por tanto, vamos a buscar Mateo 12 y voy a leer el versículo 31-32, donde dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La palabra lo dice muy claramente, como se lo estaba explicando anteriormente. Entonces, leyendo este versículo, nos podemos dar cuenta que todo tipo de pecados serán perdonados, siempre y cuando la persona se arrepiente de corazón sincero. Pero hay que saber y tener siempre presente que el único pecado que no será perdonado es cuando la persona desgrada, desacredita el poder y el trabajo del Espíritu Santo y no creen en el Espíritu Santo de Dios, como hay ciertas religiones que no creen en el Espíritu Santo de Dios. Claramente lo dice la palabra. Seguimos leyendo el versículo 32 de Mateo 12. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero nuevamente lo dice la palabra: al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, no será perdonado por la eternidad. O sea que es algo bien grave, algo bien que la persona tiene que tener en cuenta, como dije. Entonces podemos ver que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos o pensamos acerca del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la deidad de Dios.
Entonces hemos entendido por medio de este estudio de que el pecado fue la muralla, el obstáculo, el cual apartó esa linda maravilla de relación la cual nuestro Dios creador quería tener con su creación y sus criaturas. Pero por la desobediencia y por la duda, por dudar del mandato de Dios, como lo hizo Adán y Eva, nació el pecado, el cual ha hecho tantos daños a la humanidad, porque ha mantenido esclavizada a la humanidad en la oscuridad de la maldad del pecado. La ha mantenido en la ignorancia de la verdad, porque han sido engañadas con falsas religiones y doctrina errónea hecha por hombres. La misma tierra fue maldita por consecuencia del pecado. Y se puede leer en Génesis 3:17. Usted lo puede leer en Génesis 3:17, donde la misma tierra fue maldita a causa del pecado. O sea que el pecado en verdad ha traído muchas malas consecuencias. La humanidad ha sido cautiva de enfermedades, dolencias y toda mala consecuencia que trae el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que, amigo que me escucha, el pecado lo que trae es muerte y muerte eterna. Pero usted se arrepiente, usted tiene una esperanza viva en Cristo Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hasta la misma muerte trajo el pecado. En otra palabra, el pecado es la destrucción del hombre. Pero gracias a la misericordia de nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo, la humanidad tiene una esperanza de volver nuevamente a tener esa comunión con su Dios creador. Pero solamente por medio de su Hijo Jesucristo, el cual condenó y quitó el pecado del mundo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Para concluir, vamos a leer en Hebreos 10, capítulo 10, y voy a leer versículos 12, 14 y luego el 17. De esa forma, para que usted vea claramente que solamente fue por Cristo que el pecado fue quitado del mundo. Dice la palabra en Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, escuche bien como dice, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, no como lo hacían antes, que tenían que ofrendar machos, cabríos y toros para tratar de quitar el pecado a los israelíes, pero nunca se podía olvidar el pecado. Jesucristo lo hizo con una sola ofrenda. Hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuáles son los santificados? Tú y yo, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, son santificados. ¿Y qué quiere decir santificado? Santificado es una persona consagrada a Dios, una persona apartada para adorar, alabar y servir a Dios. Entonces, nosotros somos santificados. Y otra vez nos dice que nos hizo perfecto a los santificados. Entonces, claramente podemos leer que Cristo, por el sacrificio que hizo por una vez en la cruz, nos libertó de la condenación del pecado, puesto que dice que nos hizo perfecto para siempre. En otras palabras, hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre bendita de Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús, el cual pagó con precio de sangre nuestra salvación. Ahora somos salvos en Cristo Jesús. Dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! La misma palabra nos lo dice claramente. Una vez usted le pertenece a Cristo, ya usted
es considerado muerto al pecado. Y dice así también: vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es Romanos 10:14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedecáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque ahora no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Nunca más el pecado se nos enseñoreará a nosotros, porque ya hemos sido comprados con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ahora somos libres del pecado que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos libertó. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Por último, quiero que recuerden que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Porque lo dice muy claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Él es el que nos da la vida, porque Él quitó el pecado de nosotros. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Ahora ese pecado, el único que puede quitar ese pecado es Cristo Jesús. Amigos que me escuchen en las redes sociales, yo te pido, te imploro que tú hagas una decisión y que te apartes del pecado, porque el pecado lo que trae es muerte, y muerte eterna. Cristo te está dando una oportunidad por medio de este video de que acepte a Jesucristo. Simplemente tiene que hacer esta simple oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, yo me arrepiento de mi pecado y te pido que venga a vivir a mi corazón, y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, y de ahora en adelante quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, a vivir una vida buena delante de los ojos de mi Dios, en el nombre de Jesús, y tú serás salvo. Dios te continúe bendiciendo grandemente. A cada uno de mis hermanos le digo que sigamos haciendo la gran comisión, hablando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos en tiempos finales y Cristo está a la puerta. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Bendiciones.